Bueno, vamos a iniciar entonces, chicos, ¿cómo han estado? ¿Qué más, Duván? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a terminar entonces el tema de los RIPS. Permítanme un momento y ya les comparto la pantalla. Mm, Luis, Dime. ahí, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, ya. Bueno, les decía que hoy vamos a terminar el tema de los RIPS y ojalá pudiéramos ver el tema de los contactos de la Cámara de Comercio que Andrés me pidió que lo tocáramos. No sé si él se va a poder conectar, a ver si de pronto le preguntas. Ya le escribo. Por favor. Permítanme un momento, entonces ya les comparto la pantalla. De lo que vimos hace 8 días, ¿todo está claro, muchachos? Sí, señor. Listo. Bueno, el tema lo voy a explicar desde una perspectiva operacional, no desde la implementación, ¿vale? Porque pues la implementación ya sería solamente con Jonathan, no me interesa pues cómo complicarlos. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta en el momento del cierre, pues, o ya después de facturar? Que la documentación que estamos solicitando, RUT, Cámara de Comercio, cédula del representante legal, esa información se le anexa un requisito. Vamos a abrir el documento que teníamos por acá. Mm, Capacitación RIPS. Todos tienen acceso al documento, ¿cierto? Sí, señor. Documentación necesaria por parte del cliente. Entonces, estamos la cédula, el RUT, cuando aplique la Cámara de Comercio, puntualmente el certificado de existencia y representación legal, no mayor a 30 días. Vamos a necesitar el certificado de habilitación. Certificado de habilitación. Voy a buscar por aquí un certificado de habilitación en salud. Miren cómo se ve. Lo encontramos pues en todos los servicios de salud. Lo logran, lo logran identificar más o menos cómo es. Sí. Sí, señor. Que pues ahí veo yo que es el distintivo de distintivo de habilitación de servicios, distintivo de habilitación de servicios. Vale, explico qué significa esto. Esa es la autorización. Si no me falla la memoria, esto se gestiona ante la Secretaría. Déjame yo miro. Mm, Sí, miren, la Secretaría Seccional de Salud y Protección. Esto lo gestiona el Ministerio de Salud por medio de la autorización del Ministerio de Salud por medio de las secretarías de salud. ¿Listo? ¿A quiénes se lo dan? A IPS y a personas naturales de la profesión de salud. ¿Listo?
puede pasar algo, y es que, por ejemplo, en un consultorio trabajan 3 odontólogos. Si ese consultorio no es IPS, por cada odontólogo debe haber un distintivo. Y por cada servicio, un distintivo. Cosa que no pasa en la IPS. En la IPS se habilita es por cada servicio, no por cada profesional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Jonathan. Jonathan, como supongamos, odontólogo general, necesita un distintivo, ¿vale? Servicio, rayos X, necesita un distintivo. Odontología general, cirugía, enfermería, todos tienen ya un distintivo, ¿vale? En los procesos de conexión con que tengamos uno, lo podemos hacer. Y si pueden notar, vamos a ver aquí, este se habilitó, miren acá, distintivo de habilitación de servicios, oral imagen SAS. Tiene que ser una IPS, ¿vale? Es una persona jurídica y el grupo del servicio es consulta externa, ¿vale? ¿En cuál puntualmente? Mire, aquí cambia. Procesos. No es que el certificado cambie, es que tiene un parallax ahí que está cambiando los PDFs. Pero aquí se puede ver. Consulta externa, rehabilitación oral para la misma empresa. Para la misma empresa está consulta externa, odontología general. ¿Listo? Así es como funcionan estos procesos de habilitación. Es decir, se habilita tanto la persona como el servicio. Y cuando no es una SAS, supongamos que esta empresa tuviera 3, 4 consultorios, por cada consultorio, o mejor dicho, por cada médico o odontólogo, en este caso, que vaya a prestar el servicio, debería de haber un distintivo de habilitación o un certificado de habilitación. ¿Listo? Este requisito es obligatorio. Si va RIPS, es opcional. Si va historia clínica, porque la historia clínica, como no la habilitamos ante el ministerio, no necesitamos, de nuestra parte, no lo necesitamos. No obligatorio cuando es solo historia clínica. ¿Dudas hasta el momento? ¿Qué duración tiene eso? No, ni idea. No, eso se gestiona creo que una sola vez. Sí, 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 eso se hace una sola vez. Pero, por ejemplo, si tienen una visita de la secretaría, pues pueden suspender el servicio. Entonces queda pues como deshabilitado. Y aquí ustedes pueden verificar que esté válido en este link con este código DHS 004 4940 o 4943. En el link pueden validar si está válido o no está válido. Pero no es como las resoluciones. Y pues naturalmente la resolución. Naturalmente la resolución. Documentación. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? No. Vamos a tener que presentar cuando nos lo pidan, porque pues es una documentación que para nosotros nos genera costo, documentación, o al menos trabajo por parte del proveedor del software, es decir, de nosotros. Si el cliente no lo pide, vale, pues la documentación común y corriente, si van a pedir un contrato, un certificado de
de existencia y representación legal si quieren firmar un contrato aparte al contrato que hay publicado en la web. Pero en este caso, normalmente te piden se llama un certificado. A mí no me gusta ese nombre certificado, pero se llama un certificado de cumplimiento normativo en historia clínica. ¿Quién lo emite? Ahí, esa es la teoría clínica. ¿Quién lo emite? Cualquier ingeniero de tecnología con tarjeta profesional. ¿Vale? Es un documento, es una carta. ¿Qué otro documento piden? La política de backups, respaldo de la información. ¿Quién la emite? El proveedor de software. Hay otro documento que este sí es más una obligación por parte del cliente. La verdad, nadie lo hace. Bueno, muy pocos lo hacen. O no nos lo preguntan, no nos dicen. La verdad es que tampoco es que necesiten mucha participación de nosotros, que es plan de respaldo o plan de contingencia. Se me olvida cómo se acostumbran llamarlo, creo que es plan de contingencia, que es básicamente qué hacer si el sistema se cae. Si no hay sistema, ¿qué se hace? Si no hay sistema, ¿qué se hace? Y eso puede haber varias fuentes. Si no hay energía, ¿vale? Que por nivel de IPS no están obligados a tener respaldo, por nivel de consultorio no tiene que tener respaldo energético, pero pues ya si es un hospital sí deberían tener respaldo energético. Si no hay internet, ¿qué hacer si no hay energía? Si no hay sistema, ¿vale? Que pues básicamente todo esto se responde, diligenciar la historia clínica en físico, e incorporarla en el sistema cuando se pueda. Básicamente, esto puede ser 1 o 2 páginas, no tiene que ser muy largo, pero es un documento que lo va a exigir las secretarías de salud. Todo esto lo audita la Secretaría de Salud. Bien. Política de backup y respaldo emitido por el proveedor del software. Ya. Ahí terminamos pues como elementos de documentación, de negociación. Bueno, falta uno, la licencia. La licencia del software, que en nuestro caso es la misma factura. ¿Vale? ¿Qué me queda faltando? No. La documentación que nosotros tenemos que presentar, nosotros la presentamos luego de que ya sea cliente. O sea, esto que mándeme eso antes de, no. Pues no, por ejemplo, la licencia del software, pues cuando la pague. Y las políticas y los certificados también cuando ya se haya o firmado el contrato o cuando ya haya sido cliente, que con el pago, pues y el registro se entiende que ya se firmó contrato también. Bien, ahora vamos a la parte operacional del sistema. Vamos a registrar un nuevo paciente. Entonces, todos estos campos son obligatorios, todos, excepto los que ustedes vean que son como muy administrativos, como por ejemplo, incluso cómo se enteró de nosotros,
o canal publicitario. Cómo se enteró de nosotros, eso no le interesa al Ministerio de Salud, ¿vale? Ni a la DIAN. Es el único. De resto, la fecha de nacimiento es requisito. El sexo es requisito. Lo que habíamos hablado de masculino o femenino es requisito. Teléfono, email, dirección es requisito. No se tiene, ponga el número de la vereda, póngale un correo cualquiera, un sin correo, número y teléfono de acompañante. Depende. Si la persona se nota que necesita un tutor o se puede interpretar como el contacto de emergencia, en caso tal de RIPS de urgencias, esto es obligatorio. No en todos los servicios, por ejemplo, en odontología, psicología, dermatología, no es obligatorio. El postal code, pues ya sabemos que se diligencia con la dirección. Estado civil es obligatorio. Estado civil, la norma establece los estados civil, ¿cierto? Soltero, casado, unión libre, viudo, divorciado, ¿vale? Ocupación, albañil, profesor, ¿vale? Grupo no es obligatorio porque esto es un elemento administrativo, se configura internamente, muy útil pues para clasificarlos. Sucursal, obligatorio, ¿cierto? Es más, aquí el campo de sucursal nunca permite un null o un vacío, a diferencia de otros campos como Estado civil que sí permite un vacío. Este siempre debe ir diligenciado. Jonathan, ¿cómo se diligencia este campo de sucursal? Lo que pasa es que con ustedes casi no hemos trabajado en múltiples sucursales, pero en el perfil del empleado o en el perfil del usuario va una sucursal. Entonces, él siempre, en todos los formularios de factura de venta de historia clínica, va a recomendar la sucursal que tenga el usuario. ¿Listo? Seguro médico, aseguradora. También hay otra funcionalidad, pero yo no lo muevo hace por ahí 6, 7 años, que es por IP. Cuando la IP es fija de una sucursal, se puede poner la sucursal por IP y lo que hace el sistema es identificar la IP de donde se hacen las peticiones y sin importar el usuario en donde esté, él le pone la sucursal. Eso sabe cuándo es muy útil. Por ejemplo, cuando hay especialistas. Como los especialistas no trabajan tiempo completo en una sola sucursal, sino que, por ejemplo, el lunes en la mañana están en Bello, el miércoles en la tarde están en Itagüí, el jueves en la tarde están en Envigado y así sucesivamente. Entonces, pues imaginen, cada vez que entrar a estar seleccionando la sucursal, el sistema la identifica en la sucursal por IP. ¿En dónde está la sucursal por IP? En sucursales, en la configuración de sucursal. IP, vale acá. ¿Listo? Es usada para que el sistema detecte la sucursal automáticamente. Esto es útil en transferencias de inventario, por ejemplo. Listo. También funciona por allá en transferencias de inventario. ¿Listo? Seguro médico, muy importante, siempre es requisito, ¿vale? Tipo de vinculación, particular, contributivo, subsidiado. Zona, si es urbano o rural, por defecto se deja en urbano. Y aquí permite colocar otros o relacionar otros terceros, padres, hijos, etc. Muchachos, ¿dudas hasta el momento? No, señor. No. Bien, ¿se entiende cómo funciona el tema de las sucursales y las IPs para asignar las sucursales? Sí. ¿Por qué es importante la sucursal? Por varios temas, hay un impuesto que se presenta según la ciudad en donde estén, por temas también de historia clínica. ¿Cómo se llama el impuesto? El El ICA. ICA, ¿no? Bien, el ICA. Eh,
de historia clínica. ¿Por qué asuntos de historia clínica? Eso porque es Para saber dónde importante. se le está prestando el servicio al cliente, al paciente. Sí, eso en términos administrativos es muy bueno saberlo, pero en términos normativos, que es una condición incluso diferente a la resolución. La DIAN me permite a mí tener una resolución para varias sucursales. No es recomendable, lo mejor es tener una por cada establecimiento, pero aquí el certificado de habilitación, vamos a ver si por aquí, no, este no lo trae, pero el distintivo de habilitación es por sucursal, es decir, si yo habilito un consultorio en Bogotá, eso no me da autorización para habilitar el consultorio en Medellín. Yo en Medellín me tengo que ir a la Secretaría de Medellín a que me vuelvan a dar otro certificado, que es de la misma naturaleza, para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante el tema de la sucursal. Aquí en este caso, afecta no solamente elementos de impuestos, sino elementos del proceso de emisión de los RIPs. Bien, esos pacientes es lo mismo que user, solamente con campos nuevos y campos diferentes, que los campos hablan por sí solos, ¿vale? A la hora de hablar de los productos y servicios, que también lo hemos visto mucho, cuando estamos hablando de historia clínica y RIPs, se nos abre una nueva pestaña que se llama datos de salud. No sé si alguno la había alcanzado a ver. La mayoría de cuentas de Fiscal solamente se activan con contabilidad, entonces no sé si lo hayan visto. Y traen estas preguntas, cubierto por la aseguradora, normalmente va a ser que no. Forma farmacéutica, esto es un texto que debe diligenciar el auditor de calidad, el médico o el odontólogo. ¿Qué, digamos, en qué sentido va esto? Supongamos que yo tengo un producto, sé que se llame acetaminofén, lidocaína, no sé. Entonces, para eso se llenan estos datos. Clasificación en salud. Estos tres, ninguno es obligatorio, pero la clasificación en salud sí es obligatorio en un contexto de emisión de RIPs, no en un contexto de historia clínica. Entonces, esto es opcional en historia clínica y en RIPs. Esto es obligatorio en RIPs. ¿Por qué? Porque el ministerio lo pide. Entonces, aquí, clasificación en salud, el 90% de los casos que nos encontremos con consultorios va a ser o consulta o procedimiento. Consulta todo lo que son valoraciones médicas, ¿vale? Procedimiento, no solamente un examen no es consulta, un examen, una endoscopia, una radiografía, eso es procedimiento. ¿Listo? Urgencias con observación, hospitalización, recién nacido. Esto, es más, aunque esta clasificación no era tan importante antes en los antiguos RIPs, sí da como un más o menos de los archivos que uno tenía que enviar. Porque, por ejemplo, si uno tenía habilitado una hospitalización, se tenía que enviar un archivo de hospitalización. Y había, así, acá, recién nacido. Recién nacido, esto genera archivos diferentes o son estructuras diferentes. Por eso en RIPs es muy importante, porque, por ejemplo, cuando es consulta, el ministerio pide unos datos. Cuando es procedimiento, el ministerio pide otros datos, ¿cierto? Pero me voy a concentrar en estos dos, consulta y procedimiento. Vamos a ver, por ejemplo, un producto por aquí, una ortodoncia.
Por ejemplo, esta que se llama ortodoncia premium compleja. Esta ortodoncia, vale, miren los datos que tiene en salud, es procedimiento. Todo lo que ya sabemos configurar, solamente agregar en clasificación de salud, procedimiento, ¿vale? Y aquí el código, que es más, aquí tiene el formulario personalizado, si se quiere, Jonathan, que es el SKU, o el CUPS, o el LAN, o el LAN 19, o el LAN 18, aquí podemos colocarlos. Porque mire que yo nunca me he encontrado un escenario en el que necesiten CUPS y a su vez necesiten un EAN. Eso no va a pasar, porque pues, digamos que el código de barras tiene un sentido más en producto y el CUPS tiene un sentido de servicio. ¿Quién me recuerda qué traduce CUPS? Código único de prestación de servicios de salud. Código único de procedimiento en salud. Listo. Este código se consultará en la tabla de CUPS, eso se consulta como el PUC, no tiene mucho misterio. Listo. Entonces, dos requisitos nuevos. El CUPS, que va en la sección de código, y la clasificación en procedimiento. Noten que lo mismo peinado por otro lado. Dos campos adicionales. Y en personas, pues ya prácticamente el mismo formulario llenado de forma diferente. Ya en personas y productos y servicios tenemos todo listo, ¿vale? Los procedimientos se configuran una sola vez, las personas se configuran una sola vez. ¿Qué debe de ser frecuente o por visita del paciente? Ya lo que tiene que ver con la historia clínica. En la historia clínica, ¿vale? Requisitos en un contexto de RIPS, la factura. Yo recomiendo que trabajen en el siguiente orden, que no es un orden que sea absoluto, orden de ejecución y diligenciamiento de formularios. Pero si lo hacen así, las cosas se pueden facilitar. Primero, la creación del paciente, ¿vale? Que se puede tomar como el registro del paciente. No es el ingreso del paciente, ¿vale? Porque el ingreso del paciente, aunque aquí no lo tenemos, necesita otro formulario, ¿vale? Otro formulario, además del de paciente. No, aquí no está. Pero en contexto de RIPS, necesitamos sí o sí el paciente. La factura, sí o sí necesitamos la factura. Ojo, perdón, este no es un sí o sí. Pero administrativamente me parece que sí. O sea, normativamente no. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no es obligatorio sí o sí la factura en un contexto de RIPS? No, es un proceso aparte de la factura, no tiene nada que ver. Porque hay gente que puede estar obligada o no a facturar electrónicamente. Entonces, si es una factura interna, que ya son muy poquitos los casos, pero se puede presentar, pues la factura no se la va a pedir ni la DIAN ni el ministerio. Entonces, factura, si está obligado a facturar electrónicamente. Pero yo administrativamente sí o sí metería eso, ¿vale? ¿Me puedo encontrar con pasos intermedios? Claro, como por ejemplo el agendamiento. El agendamiento, esto es un asunto administrativo. Esto no le reporta a la DIAN, eso no se reporta a nadie. No se reporta. Pero, digamos que uno lo primero que hace es registrar al paciente y registra la cita. ¿Listo? Cronológicamente. ¿Facturo? Sí, facturo. Lo segundo que vamos a hacer es
los diagnósticos. ¿Qué es el diagnóstico? Nos vamos a historia clínica, diagnósticos, y esto es igual en todas las profesiones. Le damos botón verde añadir. ¿Alguien me recuerda? Esta es la clasificación en diagnóstico, o lo que se conoce como el CIE-10, ¿vale? ¿Me recuerdan qué significa el CIE-10? ¿Nadie? Digan, no lo vimos, no lo vimos. Es la clasificación de enfermedades. Código Internacional de Enfermedades en Salud. Listo. Miren que tiene una numeración, ¿vale? Esto se ordena de acuerdo como a lo que más usa la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí maloclusión no es que sea la primera, y noten que a ellos les sale primeramente las que son de odontología, pero pues aquí yo no sé si estará un cáncer, cómo denominarán un cáncer. Pero bueno, ahí estarían todas. Ponen maloclusión y tipo de diagnóstico. Yo recomiendo pónganlo en impresión diagnóstico. ¿Listo? ¿Quién sabe esto? Aquí me pide un paciente. Vamos a buscarme a mí. ¿Quién pide esto? Ministerio de Salud. ¿Listo? Dígame qué código por cuál viene. Guardamos. Entonces, diagnóstico, check. Sigue, evolución. Véala acá. Evoluciones. Botón verde añadir. Y la evolución es muy sencilla. Se ata la factura que hicimos previamente, ¿vale? Esta factura en salud, ¿qué de nuevo trae? La verdad, sí tiene muchas cosas internamente, pero a nivel de usuario, prácticamente nada. Primero, que me voy a encontrar con un tipo de factura que es salud o es comercial. Cuando es comercial, desaparecen unos campos. Cuando es salud, se habilitan, que es, por ejemplo, la fecha de inicio y la fecha final. ¿Qué es la fecha de inicio? El momento en que entró el paciente. Fecha final, el momento en que salió el paciente. ¿Listo? Como esta es la primera que se hace, ¿vale? Se puede estar modificando. ¿Listo? Entonces yo hago la fecha, entró el paciente hoy y normalmente en odontología sale el mismo día. Creo que tendría que ser una urgencia, un servicio de urgencias, una muela que duele mucho, entró a las 11:30 y salió al otro día a las 12:30. Puede ser que demore 2 días en fecha calendario, pero nunca demorará más de 2 horas. Entonces, ¿por qué es este importante? Porque las evoluciones, ¿alguien sabe qué es una evolución? Un cambio en el diagnóstico, un cambio en la enfermedad, No, mm, el progreso del También paciente. eso. no. El procedimiento que se le presta al paciente, el detalle de cada procedimiento que se le presta al paciente. Tibio, pero no me gusta la palabra procedimiento. Doy una pista. En clasificación de salud, ¿qué opciones encontramos? Diego, ¿te acordás? No, no lo tengo claro. ¿En dónde estaban las clasificaciones en salud? En el CIE. No. ¿En dónde vimos ese campo?
el tema de los CUPS. El CUPS es 1 y la clasificación es 1. ¿En qué formulario está eso? ¿Se configura por qué? Nivel de producto o servicio. Por producto o servicio. ¿Listo? ¿Por qué no me gusta la palabra procedimiento? Porque puede ser un producto. Des- Porque no tiene que ser medicamento. un procedimiento, puede ser también una valoración, puede Porque ser puede ser prestación de una servicio. consulta. Es correcto. Es decir, para nosotros ya para nosotros todo era un procedimiento, ¿cierto? Pero ya vimos que no. Hay unos procedimientos, hay unas consultas. ¿Listo? Entonces, qué es una evolución? Prácticamente es un acta en donde el médico describe lo que nota del paciente. No es un cambio en el diagnóstico, porque si no se haría solamente cuando la enfermedad cambiara. No es una observación del procedimiento, porque cuando hay consulta también se hace evolución. Eso es como un acta de una reunión, las actas que nosotros hacemos en cada reunión, para que quede evidencia escrita de que cada vez que va y se mira al paciente, cada vez que se le dice hola, cada vez que se le pone suero, cada vez que se le entrega medicina, se va haciendo o notas de enfermería o evoluciones, ¿vale? Que también pueden ser los dos. Normalmente en un hospital va a unas notas de enfermería. ¿Cuál es la diferencia entre unas notas de enfermería y una evolución? Que la evolución va firmada por el paciente. Entonces, normalmente tiene un carácter más, llamémoslo más, de mayor evidencia, de mayor utilidad para el paciente, en un sentido de que pues, el paciente cuando lo firma pues está demostrando que lo leyó, cosa que no pasa con las notas de enfermería. Las notas de enfermería quedan en la historia clínica y las podrá leer el paciente cuando reclame la historia clínica, no antes de firmar. ¿Listo? Bien. Entonces, en la evolución, normalmente se hace, esa también es una diferencia muy grande a la nota de enfermería, se hace una evolución, bueno, muy en el sector privado, se hace una evolución por cada procedimiento, por cada visita del paciente. Me hago entender en una dermatología. En una dermatología se va a hacer, chicas, algún procedimiento así, yo dermatología ya se me olvidó todo. Una depilación láser. Una depilación láser. Aunque ahí eso está muy gris y eso es medicina, si no, eso no es medicina. Pero bueno, yo prefiero tratarlo como medicina, se evitan problemas. O al menos con vigilancia médica. Supongamos que estas depilaciones láser entran por completo en medicina. Entonces, ¿qué pasa? Primero, se debe firmar un consentimiento, y eso pasa en la realidad, pasa en el deber. Se firma un consentimiento informado. El consentimiento informado es norma en historia clínica, no en RIPS. Después lo detallo. Pero la depilación normalmente no se logra en una sola sesión. Supongamos que vamos a necesitar tres sesiones de depilación láser para que el procedimiento de depilación láser general quede completo. Y supongamos que la vamos a hacer cada 8 días. Entonces, primero el consentimiento informado. Listo, se firmó, pasó. Luego, por cada vez que vaya el paciente, se hace una evolución y normalmente se hace una factura. El procedimiento vale 400.000 pesos.
Va a ir 3 veces, entonces son 133.000 pesos. Cada vez que vaya se le hace la factura, eso facturar los 400.000 pesos para que eso quede en ingresos y el paciente no vuelva. Eso se complica mucho en términos tributarios. Lo que recomendamos es que también se facture por cada sección. Lo facturamos y lo relacionamos en la evolución. La fecha de inicio y fecha final es importante porque si usted hace una evolución que no coincida con la fecha de la factura, eso se la va a rechazar el Ministerio de Salud, ¿vale? Duan, si me rechazaron por eso, ¿qué hago? ¿Qué creen que debería hacer? Actualice la fecha de la factura, dígale que inició el 18, sí, pero no terminó el 18, sino que terminó el 19. ¿Listo? Tipo de operación. Para no complicarlos más, hoy vamos a quedarnos con sin aporte, que es todo lo que vemos en dermatología, todo lo que vemos en oftalmología, todo lo que vemos sin intervención de una EPS o sin intervención de un ADRES, en caso tal de que se esté atendiendo por CISBEN, pero como nosotros trabajamos mayormente en el sector privado, no creo que nos vayamos a encontrar con esos escenarios. Cuando trabajamos con esos escenarios, trabajamos con CUFE, con reporte y con recaudo. Ese CUFE no sé qué significa, pero sé que no significa el CUFE ante la DIAN. Es decir, ese CUFE nada tiene que ver con el código único de la factura electrónica. Eso es otra cosa. O al menos así lo he intentado. No sé realmente qué significa, pero no tiene que ver que lo pongo en CUFE para que me salga el CUFE de la DIAN. No, nada que ver con eso. Entonces lo dejamos sin aporte. Básicamente, ¿cuál es la diferencia de sin aporte y recaudo? En recaudo, ¿vale? Es cuando vamos a hablar de cuotas moderadoras, ¿vale? Y de otras cosas raritas ahí. Entonces, por el momento, simplifiquemos en sin recaudo. Seleccionamos el producto o el servicio y noten que aquí, a diferencia de la factura comercial, me permite seleccionar el paciente. ¿Por qué creen que pasa eso? Luisa, que está tan calladita, Luisa. Dime. ¿Por ¿Me qué repites? creen que aquí está el paciente? Estoy en factura de venta. Estoy en la factura tipo salud, ¿vale? Acabo de seleccionar el producto, acabo de seleccionar el paciente. El sistema, ¿por qué vuelve y me pregunta aquí el paciente? Para poder relacionar el tercero. Dame más detalles. Pues para ya estar relacionando un producto. En ese producto pues tienes que relacionarle como tal un paciente. ¿En qué escenario se les ocurre que yo haga una factura? Porque, por ejemplo, en cliente arriba tú hubieras podido seleccionar, no sé, un consultorio médico. Y en la parte de abajo ya le relacionas como tal el paciente del servicio. Estás muy cerca, pero el ejemplo te falló. Recuerde que es el cliente, el consultorio somos nosotros. Un menor de edad. Un menor de edad, por ejemplo. Le vamos a facturar al papá por elementos tributarios, pero el paciente es un menor de edad. Muy bien. Se puede que la factura sea una SAS y el paciente sea la persona. O sea, el paciente siempre debe ser una persona natural. Una SAS nunca es paciente, pero una SAS sí puede ser cliente. Ejemplo, lo vimos con Ambucen. Ambucen le trabajaba a la policía. La factura sale a nombre de la policía, pero la historia clínica sale a nombre del paciente. ¿Listo? Aquí, a diferencia de la factura comercial, nos encontramos con una factura de datos del sector salud
que nos piden aquí el recaudo. Miren que esta ya no se deja seleccionar, pero una autorización y un ID de entrega del MIPRES. Esos son convenios, son contratos. No, no creo que lo vayamos a tocar. Hay algunos clientes que se utilizan esto, pero ¿por qué? Porque cuando son, por ejemplo, llegó la famosa autorización de la EPS, que sin esa autorización no te pagan a vos el servicio. ¿Listo? Entonces ahí van esas cosas y noten que aquí el valor de recaudo no me lo deja activar porque lo seleccioné sin aporte. Vamos a utilizar esta de recaudo. Ah, y ese recaudo. Pues esta de reporte. Ah, la de reporte. La de reporte sí me deja seleccionar recaudo. Listo. Sigamos con la sencilla que es sin aporte. Método de pago, la misma cosa, peinada para otro lado. Entonces hagamos algo. Yo aquí voy a seleccionar ortodoncia. Ortodoncia Premium. Gasto 100 pesos. Y vamos a guardar sin recibo. Listo. Sucursal, lo que les mencionaba, la sucursal es importante y a diferencia de la factura comercial, antes de guardar, él pide un requisito y es que la sucursal tenga este código. ¿Quién me dice de dónde sale este código? ¿Cuál es el código de la sucursal? ¿El postal? No, El código Del habilitativo. distintivo. el código de habilitación. Muy bien. El código postal, míralo acá, Luisa. Listo. Este es el código de habilitación. Listo. Entonces, que en contabilidad utilizan el campo código en tercero para colocar el código, el dígito de verificación. El campo código en tercero no es para el dígito de verificación, no se pensó. ¿Lo quieren usar en contabilidad? Sí, hombre, pues que lo usen, no hay ningún problema. Pero el código en el tercero, que pueden ver después del número de identificación, realmente es el código de habilitación ya del profesional que atiende. Entonces vamos a estar trabajando con los dos. ¿Listo? Vamos a cerrar aquí. Y para que me permita avanzar, vamos a trabajar con esta sucursal que sí tiene el código. Miren que aquí ya me empieza a dar indicios también de cosas que se requiere. Por ejemplo, aquí la fecha de nacimiento es requerida. Vamos a ponerla. Eso está en información personal, fecha de nacimiento. Vamos a guardarlo y vamos a guardar otra de la factura. Listo. Este mensaje es una personalización. Aquí también lo menciono. Miren lo que dice, no puedes dejar la factura con deuda, cree facturas de venta solo para que el cliente vaya a pagar. El cliente no trabaja crédito. Entonces nos pidió que le hiciéramos esta alerta. Entonces vamos a ponerle un recibo. Vamos a utilizar una que saldo a favor. Listo. Guardar y pagar. Ah, pero mire, tiene otra alerta. Solo las asesoras pueden agregar recibos de pago en Dental y otros usuarios no la pueden editar. Eso también es una personalización. Entonces pongamos a Duan como asesora. Asesor comercial. Bien. Ya ahí me dejó sacar la factura. El mismo formato. No tiene muchas cosas nuevas. Espérame, yo me vuelvo a cambiar el cargo. Ay, ¿qué cargo tenía esto?
Servicio y marketing de software. Bueno, entonces cuando ya estoy aquí en la evolución, ¿vale? Vuelvo al menú, historia clínica de evolución, ya sale ortodoncia premium por 100 pesos. La selecciono y traigo la plantilla. ¿Qué es la plantilla? Me permite determinar, por ejemplo, el control y me trae texto predefinido. Y esas plantillas, vamos a ver si hay una que se llame ortodoncia. Ortodoncia, miren acá, y trae texto predefinido. Firma al paciente, firma al doctor, que se pega la firma desde el perfil, el auxiliar, esto no es requisito en RIPS, es requisito en términos administrativos para tener indicadores pues, como el auxiliar, cuántos pacientes atiende, a diferencia del doctor. Finalidad de la tecnología en salud, ¿vale? Dejen, la verdad, mayormente, o por los servicios que normalmente vamos a trabajar, puede ir o en tratamiento, por ejemplo, nada de promoción, o esto ya es más como convenios con alcaldía, paliación no. Bueno, por ahí sí tenemos orfanatos, cuidados paliativos, clientes que trabajan con eso. Diagnóstico, vamos a dejar esta en tratamiento. Listo. Código del servicio, también eso lo sabe, es el auditor interno, guardemos. Listo. Entonces tenemos el diagnóstico y la evolución. Esta factura, si está obligado a facturar electrónicamente, debe ser factura en salud. Listo. Ahí en Gohana, usted decía que la factura es obligatoria para la historia clínica, ¿cierto? Ni para los RIPS, en algunos casos. Pero para la emisión de los RIPs se necesita la evolución. Sí, Y en el formulario de Gohana, en la evolución es obligatoria la factura. No vi ahí en el formulario. no. Ah, listo. Es decir, si eso es una SAS, tiene que facturar y tiene que relacionar la factura con la evolución. Si yo añado una nueva evolución, la factura ya no se me deja relacionar. Y eso es muy bueno también como elemento de control interno y cuando sea privado, yo recomiendo que el formulario esto lo ponga como obligatorio, porque así, digamos, tiene usted un elemento de control para que no permitan evolucionar cosas que el consultorio no está facturando. Porque, por ejemplo, cuando son consultorios medianos, muchachos, pasa que llegó el paciente, se compinchó recepción, se compinchó medicina y no facturaron, entonces, pues por lo menos el sistema tampoco lo va a dejar evolucionar. Y eso es importante porque donde saquen la evolución, pues que hay como una evidencia de que la clínica sí fue el que lo atendió y pues mentiras que todos lo hicieron pues por debajo de cuerda y cogen y le entregan un recibo manual al cliente y ya pues es un elemento adicional de control. Bien, muchachos, dudas, preguntas. Bien, hasta el momento. Estoy siendo No, sin dudas. claro, hay algo que no se está entendiendo, está muy complejo esto. Luisa, ¿cómo vas? Bien, pues sí, es un tema un poquito más enredado, pero bien. Listo. Bien. Luego, espérenme, yo voy a intentar hacer el procedimiento completo. Déjenme, yo emito esta factura. Se emite a la DIAN, pues como cualquier otra factura. Vamos a emitirla.
Normalmente esto, o bueno, no, cualquier elemento vamos a validarla en la DIAN, que todo quede bien bonito. Perfecto, ahí quedó la factura. Bien. Ya hicimos factura, ya hicimos evolución. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a factura de venta. Ya estoy validando que todo quedó bien. La vamos a seleccionar acciones, generar y emitir RIPS. Aquí no se está generando. No generado. Vamos a ver los errores. Miren el error. El paciente no tiene establecido el campo zona. Entonces vamos a darle clic en Do One. Si ve que aquí ya se empieza a pedir muchos más campos, zona, vea, no tiene. Zona, pongámoslo urbano, guardar, cerrar y le damos clic en reintentar. Listo. Emitido 1. Este mensaje, si quieres, pues este mensaje está fallando, porque la verdad es que quedó emitido y quedó bien emitido. Listo. Emitido con notificaciones. Eso siempre sale emitido con notificaciones. Vamos a ver notificaciones. Por ejemplo, CUPS, ¿no ha notado que en la factura siempre dice la consulta de habilitación en el RUT pronto estará disponible? ¿Ustedes lo han notado? Que la DIAN siempre responde eso. Sí. Listo. Aquí puede pasar algo parecido. Listo. Porque no es un error. Ya quedó emitido. Ya quedó todo bien. Si vuelvo, vamos a ver. Si vuelvo aquí con facturas, estado de emisión de los RIPS quedó chequeado. Y si le doy clic, me sale y me muestra todos. Este es el código único de habilitación, perdón, de validación del RIPS. Es decir, ya este es como el CUFE en la factura, pero el código en RIPS. ¿Listo? Si alguien quiere ver el JSON, pues aquí puede ver el JSON, pero eso le servirá a uno, o mejor dicho, a Alejandro. Listo. Por aquí pueden ver otras cosas, como poder emitirlo, poder descargar los adjuntos, como ver el historial de notificaciones, pero pues, ya ahí ya muere el procedimiento. Lo que yo nunca he hecho es validar emitido. Vamos a ver si por aquí tienen alguna paginita para validar ese código. No, lo voy a preguntar a Joana más bien. Pero ya con eso finalizamos RIPS. Elementos de configuración, cuando caiga un cliente los tocamos. Es que ese proceso pues también es como rarito. Pero bueno, ya ahí terminamos Deben en cada RIPS cuánto se presentan los RIPS. en el momento de la atención. Todo el tiempo. Es como la factura. Esos RIPs se pueden anular. Creo que sí, con nota crédito. Pero yo no he hecho uno. Por ejemplo, aquí hay un nuevo módulo, Jonathan, que se llama RIPS con factura. Hay otros que se llaman RIPS sin factura. Vamos a ver qué opciones salen con RIPS. Está RIPS con factura.
RIPS sin factura, RIPS con nota crédito, RIPS con nota débito y nota de ajuste a los RIPS. Lo mismo, pero para otro lado. La misma recomendación con nota crédito, que primero guarden la factura sin emitir, que la revisen muy bien, porque hacer una nota crédito en este caso es doble trabajo, porque es la factura, si fue emitida, y luego hacer la nota crédito y luego emitir los RIPS de la nota crédito. Entonces, es un poquito más complicadito que la factura comercial, porque la nota crédito también hay que notificársela al ministerio. Ya aquí evolución obligatoria. Emitir factura a DIAN, luego emitir factura a MinSalud. Bueno, muchachos, Luisa, hágame un pequeño resumen ahí de lo que se acuerda. Empecemos desde el principio. Yo soy un cliente, explíqueme qué es esa joda de RIPS, cómo se hace, qué implicaciones tiene. Luisa, ¿me escuchas? Vámonos con Diego entonces. Diego, Sí, señor. somos unos clientes, usted nos va a hablar del sistema de RIPS, somos un consultorio odontológico, necesitamos implementar esa vaina de RIPS. ¿Cómo es eso con ustedes? Bueno, básicamente desde GoHana tenemos todo lo que es el tema de la facturación electrónica, lo que es cumplir con los temas de la DIAN y también por aparte lo que es cumplir con los temas del Ministerio de Salud, con todo lo que tiene que ver con los RIPS. Eso lo podemos hacer desde el sistema. Lo ideal no es que sean procesos independientes, sino que en un mismo proceso el sistema haga los dos envíos sin que usted como usuario tenga que hacer procesos independientes. Digamos que, pues, a grandes rasgos, yo enfatizaría en eso. Ok, perfecto. Yo estoy facturando con FacturaTech. Puedo llevar los RIPS con ustedes. Soy SAS. Claro, sí, señor, porque son procesos independientes. Pues lo aconsejable es que lo pueda hacer directamente con nosotros, porque aquí puede hacer las dos cosas de una vez. Al hacerlo con su otro operador, pues tendría que hacerlo como procesos independientes. Lo que yo le ofrezco es que pueda hacer todo integrado. Mm, Eso es relativamente cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que si van a llevar la facturación en otro lado, la tienen que registrar completa en GoHana. Entonces se vuelve doble trabajo, porque usted factura, supongamos, usted factura con Sigo, que si Sigo tiene facturación de salud, ¿vale? Pero yo como le mando al ministerio la factura que me está pidiendo, porque ellos me piden la factura, tendría que crearla por completo. Entonces se vuelve doble trabajo, factura en Sigo y luego factura en GoHana. Entonces, una respuesta corta, no. Tiene que facturar y tiene que emitir con nosotros. Pero puede ser que la de nosotros no la transmita la DIAN. Sí, pero ojo, el contexto. Soy SAS, factura en FacturaTech y tengo que emitir RIPS. ¿Puedo seguir facturando en FacturaTech? Sí, claro. Claro, porque usted puede factura en FacturaTech y pum, se fue para la DIAN. Y aparte en GoHana, pues sí tiene que hacer la factura, pero esa no la transmite la DIAN, pero sí transmite los RITs. Sí, Sí, es doble trabajo. es doble trabajo. ¿Y qué va a pasar? Que note que la factura comercial que tiene en FacturaTech no sirve. Podría servir
y podría, porque habría que intentarlo, la de SIGO, que SIGO tiene facturación en salud. ¿Por qué? Porque mire que la factura en salud tiene subtipos. Está la factura en salud, está la facturación en salud con aportes, sin aportes, con reporte, ¿cierto? Y factura en salud con CUFE, que es otra cosa. Entonces, eso ahí se vuelve inmanejable. ¿Listo? Por eso mi recomendación es, el cliente pregunta eso, tiene que facturar con nosotros. ¿Vale? Luisa, ¿ibas a preguntar algo? No, es que tenía problemas de internet. Pero Listo. pues yo haría un resumen de lo que serían los RIPs. Pues no sé, el cliente me dice que son RIPs y si está obligado de pronto a manejarlos con nosotros, yo diría pues que es un registro individual de prestación de servicios de salud y si él hace parte de esa comunidad que presta como tal un profesional de la salud, sea lo que sea, un odontólogo o un médico general, está obligado como tal a presentar esos registros de salud. Ok, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues digamos que de lo que tú nos explicabas, hay como varios pasos. Como tal, hay que tener los datos del prestador de salud como tal. Ujú, Tenemos que tener los datos del paciente, también se componen. También ujú, van como incluidos todos los motivos de la atención, sea como el diagnóstico, lo que tú nos decías del código CIE-10, como ujú, lo que se cataloga, y ujú, siempre va como la descripción del servicio que están prestando. ujú. Y lo que tú nos indicabas ahorita con las fechas de las prestaciones, las finalidades, y si tú pues quieres como no transmitirlo. Ok, Ya, básicamente eso. ¿cómo? Básicamente eso. Y pues cumplir con la normatividad de la DIAN. Bien, listo. ¿Qué documentación necesitamos del cliente? No me Lorena. acuerdo. Del cliente, Ujú. la Ah, cédula, ok. los códigos de habilitación, si se va, si va a, pues si va a emitir factura electrónica, todos los que pedimos para factura electrónica, y ya no me acuerdo más. Jonathan. La misma pregunta. Sí. Mm, El certificado de existencia y representación legal, no mayor a 30 días, el RUT, la resolución de facturación electrónica y, ¿cómo es que se llama? El distintivo, la Distintivo de habilitación de servicio. distintiva de habilitación. Ya, esos Bi- son. Bien, ¿qué documentos se necesita por parte de nosotros? ¿O qué le puede pedir? ¿Qué autoridad? Hago doble pregunta ahí. La licencia, que es la misma factura del servicio. Es que no, bueno, se lo voy a decir porque no me acuerdo el nombre. El del backup de respaldo de la información, que ese lo damos en nosotros, y el que exige el ingeniero, que es, ¿cómo es que se llama? Mm, bueno, el que necesita la tarjeta profesional del ingeniero, pues no recuerdo cómo se llama ese documento, que es el... espera, espera. Un certificado, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Es, Certificado. son tres documentos. Ajá, listo, muy bien. Mm, 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 mm. ¿Quién me da el paso a paso en el sistema? Diego. Señor, perdón. Dame el paso a paso dentro del Eh, sistema. uy. Bueno, toca hacer todo el tema del paciente. Ujú, Turururú. Ahí ya viene todo el tema de lo que es la facturación.
se registra pues lo que son los servicios, ahí se le asocia todo lo que tiene que ver con el paciente. Tenía por aquí apuntado un tema de diagnósticos de lo que fue el procedimiento y ahí ya al grabar se hace todo el proceso de envío. Yo creo que es así a grandes rasgos. Bien, ¿quién me detalla los campos de paciente? El Diferentes a los paciente, del tercero, diferentes pues a los de tercero, naturalmente. en el paciente van eh, el género, la Ujú, fecha de nacimiento, ujú, el estado civil, sí, qué seguro tiene sí, y todos los demás datos muy bien diligenciados, porque en historia clínica se deben diligenciar todos los datos. sí, faltan dos. Menos, faltan dos. ¿Quién le ayuda? El acompañante, la sucursal. Sí, falta uno. ¿Cuál era el que faltaba sucursal? Pues Pues el, sucursal siempre va diligenciado, pero sí el está bien. acompañante. Acompañante también, Ah, en ciertos casos, y hay otro que siempre va. Ocupación, También nos falta otro. ¿Por qué creen que el ministerio pide ocupación? pues el tipo de riesgo. Mm, pues, sí y no, porque mire que si preguntan el tipo de riesgo lo preguntarían expresamente. Eso le interesa es a la aseguradora, a la ARL, ¿vale? Eso no hace parte ni del régimen privado, ni ese es el régimen pues, de riesgos laborales. De riesgos laborales no hemos visto absolutamente nada, pero porque creen que piden ocupación. ¿Para qué le es útil eso al Ministerio de Salud? No al Ministerio de Trabajo en términos de riesgos laborales. Pero Como va para muy saber alineado. a qué cosas puede estar expuesto. Sí, yo sobre todo pues como encontrar tendencias de enfermedades pues, como acorde a esa profesión. Aunque el campo en Goujana de profesiones es un campo abierto, ¿vale? Es más, al ser abierto, yo creo que eso es un campo de la historia clínica, creo que eso no es del RAPS. Posiblemente si fuera del RAPS hubieran pedido la clasificación internacional de trabajos o de ocupaciones, algo parecido al CDU, que es el código de actividades. Pero lo piden pues como para tener un contexto y pues eso también es verdad. O sea, la salud es contexto, comida y en qué trabaja. Entonces lo van a pedir mucho ahí por ese lado. Pero hay uno que sí es requisito en RIPS, zona, la zona, si es urbana o si es rural. Bien. Mm, hábleme de los campos que hay en la factura de salud. Luisa, Luisa se fue, Luisa. Diego, Señor, qué pena, me repite la pregunta. los campos que hay en la factura. Y bueno, no los tengo claros. Jonathan, La fecha de inicio, fecha final, el tipo de aporte, el tipo de factura, si es comercial o de salud,
Pues adicionales para la factura comercial, el paciente, que deja seleccionarlo abajo en el detalle del producto, servicio y el recaudo. Inicialmente esos. Bien. Háblenme de los campos del diagnóstico. Lore, El campo de diagnóstico. sí, ¿qué campos encontramos en diagnóstico? No, pues es un campo abierto. No. Diego, Ah, se debe clasificar según el CIE 10. ¿y qué otro campo hay? El de los Está el, cursos. No, los CUPS no tienen nada que ver con el diagnóstico. el tipo de diagnóstico, un campo abierto y ya la clasificación del CIE 10. ¿Qué tipo de diagnósticos hay? Impresión diagnóstica, confirmado nuevo y confirmado repetido. Bien. Mm, evolución. En la evolución está el paciente, se selecciona también el tipo de procedimiento que se le, el tipo de servicio que se le prestó. Se describe pues que se le prestó en cada cita y ya firma el paciente, firma el doctor. También hay un espacio para seleccionar el auxiliar que acompañó el servicio, pero eso es más administrativo. Y el código del servicio. ¿La factura es obligatoria? No, Bien. ¿Cómo emito los RIPs? Diego, El cómo así desde el software. sí. No, a esa partecita no le pude poner bien cuidado, Iván. Jonathan, Selecciona la factura y emite los RIPs en el botón Acciones, enviar RIPs. Puede estar la factura emitida o no. listo. Yo sometería eso a duda. Voy a preguntarle a Alejo. Porque creo yo que si los RIPs se emiten sin factura, me parece raro emitirlo desde facturas de venta, pero es posible, no lo sé. ¿Cómo en un contexto de que se ha habilitado la facturación? Se emite primero la factura y luego en las acciones de la factura se genera y se emite los RIPs. ¿Sabes por qué me surge eso? En el buscador cuando usted puso RIPs que aparecía RIPs sin factura. Entonces por eso lo asocié que no necesitaba la emisión. Pero eso no significa que se haga desde las acciones de la factura de venta. Listo. Bueno, muchachos, dejemos por hoy hasta aquí. Nos vemos dentro de 8 días. Eh, dentro de 8 días yo voy a sacar 15 minuticos para que hagamos nuevamente otro repaso de esto, ¿vale? Que noto que es muy nuevo. Son preguntas que les van a ayudar mucho a la hora de hacer las presentaciones en el sistema. Y para complementarlo un poquito con historia clínica, que de historia clínica no vimos mucho. Ese es el tema como principal. E intentamos empezar con producción. ¿Listo? ok. Listo, Iván, gracias. Bueno, muchachos, un abrazo. Chao, chao. Chao.